Pues bien, Perla, primero poner en contexto. Ayer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China desde el día 1 de su llegada a la Casa Blanca como parte de sus planes para, dice él, combatir la migración irregular y el tráfico de drogas. Fue en su red social Truth donde dijo que se impondrá este impuesto del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% sobre los bienes procedentes de China como uno de sus primeros decretos, es decir, estas órdenes ejecutivas que, como lo vimos en el primer mandato, las estuvo firmando en distintos temas. Recuerdo que en este primer mandato incluso firmó un primer orden ejecutiva de que prohibía o que regulaba el ingreso a Estados Unidos de distintas naciones islámicas y demás, ¿no? Ahora dice que lo va a hacer y se va a enfocar en este tema y pues de implementarse los aranceles, como le hemos comentado, podrían elevar drásticamente los precios en todo Estados Unidos desde gasolinas y automóviles que, como sabemos, se fabrican aquí en México y son llevados allá, lo explica esta mañana la presidenta, hasta productos del campo. De hecho, datos del censo de Estados Unidos muestran que el país es el mayor importador de bienes del mundo, siendo México, China y Canadá las tres naciones a las que está amenazando. Estas tres naciones son sus tres principales proveedores. En su publicación, Trump se quejó de la llegada de migrantes no autorizados, sin documentos irregulares, ¿no? Aunque los cruces en la frontera sur, Perla, se han mantenido cerca de su menor nivel en los últimos 4 años. Primera gran mentira. Afirmó que miles están cruzando por México y Canadá trayendo crimen, drogas a niveles nunca antes vistos, y dijo que los nuevos aranceles permanecerían en vigor hasta detenerse esta invasión de drogas, en particular del fentanilo y de todos los extranjeros ilegales. Nadie es ilegal cuando se trata de cuestión de migración a nuestro país. Añadió que tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo, y dijo, hasta que no lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto. Como le hemos dicho, también se lanzó contra China sobre este arancel adicional del 10% a cualquier producto que provenga de ahí. Ya la embajada china en Washington advirtió que habrá perdedores en todas partes si hay una guerra comercial. Evidentemente, lo que se comenta, si hacen una guerra arancelaria, el consumidor al final es el que va a terminar pagando los platos rotos, Perla. Así es, también en este tema, la Embajada de China en Washington ya comenzó a responder. El día de ayer también advirtió que habrá perdedores en todas partes si existe una guerra comercial. Hoy también lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella menciona que no se debe de responder tampoco de un arancel con un arancel. Más bien espera este encuentro que haya también un diálogo. El portavoz de la embajada, Liu Piyu, dijo que la cooperación económica es beneficiosa por naturaleza, les conviene a ambas partes. También citó las medidas que, según dijo, China había tomado desde una reunión entre Estados Unidos y China en 2023, tras la cual Pekín acordó que detendría la exportación de artículos relacionados con la producción de fentanilo. Ya se están posicionando varios de los países que se vieron involucrados en esta decisión que da a conocer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, e incluso esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los temas con los que abre la conferencia de prensa de este martes 26 de noviembre fue justamente con la lectura de la carta que dijo va a enviar al presidente electo de Estados Unidos. En su conferencia de prensa dio lectura al texto íntegro en el que expuso que el flujo migratorio de diciembre de 2023 a noviembre de 2024 se ha reducido en un 75%. Además, dice en esta carta que si un personaje que si Estados Unidos dedica a la guerra, se destinará a la paz y al desarrollo, se estaría atendiendo de fondo la movilidad de las personas, que es uno de los puntos que también ella deja en la cumbre del G20, ¿no? Que menciona, a ver, ¿por qué mejor no destinamos dinero de lo que se está aportando a este armamento, que es el 1%, la propuesta que hace la presidenta, para tratar de tener un desarrollo, para tratar justo de tener también programas sociales que se han implementado aquí en México y llevarlos a un nivel macro, a un nivel mundial, para que se detenga
pues esta guerra y además venga también la paz. Hoy lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum y le hace también este énfasis en la carta que envía al presidente electo. Dijo que el gobierno de México, por razones humanitarias, siempre se ha mostrado dispuesto a evitar que siga la pandemia de fentanilo en Estados Unidos, que señaló es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad estadounidense. Expuso que en lo que va del año las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de drogas, se han decomisado además 340 armas. 10.340 armas, y se han detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum le recordó a Donald Trump que el 70% de las armas ilegales incautadas en México provienen de Estados Unidos y le recordó, cito, las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros. Vamos a escuchar la lectura de la carta que enviará al presidente electo Donald Trump. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros,
los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esta carta la vamos a enviar el día de hoy y como ven, pues estamos planteando un diálogo con el equipo del presidente Trump. Pues bien, ahí lo tiene. A mí me parece bastante puntual, preciso y como lo decíamos en un inicio, duro sin llegar a rebasar esa barrera que Donald Trump suele rebasar del insulto, el decir, presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. Es desde un principio, y eso me parece importante, positivo, que Sheinbaum marque desde un principio, incluso antes de que inicie este gobierno, cómo va a ser la línea, que lo hablábamos en la mañana, ¿no? Si algo parece mostrar Donald Trump que le molesta de sus interlocutores, lo vimos, por ejemplo, con Justin Trudeau, que si puede ver el perfil que sale, sin embargo, puede revisarlo, que es estos dobles mensajes, que por una parte, por frente te digan algo y por la espalda te digan algo. Esa hipocresía, por ejemplo, es algo que le ha costado caro a Justin Trudeau. Lo vimos un poco con Peña Nieto y esta subordinación. Si tú te subordinas a él, ya dejaste comprometida tu relación de por medio, que fue algo de lo que le pasó a Enrique Peña Nieto, que antes incluso de que fuera presidente lo trae aquí a México, lo pasea y demás, pues ahí se perdió. Nunca hubo una postura de plantear cómo iban a hacer las cosas, de ser derecho, pues como se dice en el argot popular. Peña no lo hizo, pues Trump lo agarró de bajada. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Desde un principio le planteó cómo iba a ser la relación y por lo que entendemos de las conversaciones, de lo que han dicho sobre lo que tratan en las conversaciones, lo que se le decía en privado se lo decía en público. Lo vimos como el propio Andrés Manuel López Obrador varias veces habló en público sobre distintas cuestiones que sostenían en privado. Cuando se difunden estos videos en su gira por Washington con los empresarios, vimos como si había ahí una correlación de fuerzas igual, y eso lo entendió Donald Trump. Y es importante que desde este momento lo haga Claudia Sheinbaum, porque a un personaje a un bully, a un personaje de esta manera, pues hay que hablarle al tú por tú. Y también hablarle con argumentos, que creo que eso es una de las cuestiones importantes. Y es lo que va a hacer Sheinbaum, pone todos los argumentos. Porque en verdad no hay idea de dónde sacar esto. Te lo platicaba en la mañana. De dónde se desata la crisis de los opioides, del fentanilo en Estados Unidos. Las industrias farmacéuticas en los 90s sacan estos productos para aliviar estos dolores. Son dos productos que, no os voy a hacer promoción, sacan dos productos,
los meten ahí en el mercado, muchos otros los empiezan a copiar y se desata. Entonces empiezan a generar un mercado de adicción, de ilegal para consumir estos productos. Evidentemente la oferta legal está reducida y controlada para tratarse de medicamentos de prescripción. Entonces empiezan a alimentar un mercado, a buscar más. Pues evidentemente es lo que se genera, es esto que vemos. Son precursores que provienen de Asia y se señala mucho a México como el país de entrada de origen. Hace 3 semanas, Perla, desmantelaron, lo pueden buscar, está ahí, es información pública. Hace 3 semanas desmantelaron en Canadá el mayor laboratorio de producción de fentanilo, que copiaban los criminales de allá este modelo para meter de Canadá a Estados Unidos estas drogas, estos opioides, que también Canadá ya está teniendo un problema de opioides. El mismo gobierno lo está reconociendo, que empieza a tener este tipo de problemas que Estados Unidos originó a partir de la implementación de un modelo para aliviar cuestión con los opioides y que desató todo esto que estamos viendo. Sí, por eso también con estos datos es que le responde la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana al presidente electo, a su homólogo ya a partir de el mes de enero allá en Estados Unidos, pero que sí tiene más tintes políticos, más hacia una negociación política que sí se vayan a ejecutar, ¿no? O sea, pareciera que en realidad lo que busca es sí tratar de llevar a las cuerdas, no solamente a México, también a Canadá. Ahorita también nos compartías estos datos que son importantes reconocerlos, que es uno de los países en los cuales también se está desarrollando este fentanilo, no solamente aquí en México, que hay que reconocerlo, ¿no? Aquí también se han desmantelado laboratorios, pero esos laboratorios no existieran si no hubiera un consumidor, que el consumidor está en Estados Unidos y también hace énfasis la presidenta Claudia Sheinbaum en ello. Pero además, Perla, esto que se ha hablado, ustedes lo han hablado en este espacio, tú y Daniela lo han planteado, son cárteles y distribuidores de la frontera hacia abajo, pero cuando llegan a Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueve la droga? Por arte de magia. No, claro, ahí también evidentemente hay organizaciones criminales operando ahí que se dedican a esta distribución. Sí, que ahora el punto también en el cual hacen énfasis es en el tema del arancel, que es la manera en cómo se está llevando esta amenaza de Donald Trump, porque en la carta lo que responde la presidenta es: a un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo las empresas comunes, que es también parte de la respuesta que le da la embajada de China, que termina diciendo, bueno, entonces así nos vamos a ir y va a venir una guerra comercial y el único que se va a ver afectado van a ser estas empresas. Entonces, esta mañana también le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre si a un arancel se responderá con otro. Ella confía que llegará a un acuerdo con Donald Trump antes de que se llegue a este escenario, es decir, antes del 20 de enero del 2025, que es cuando menciona el presidente electo que se va a imponer este 25% de aranceles. Respondió que los afectados principales serán los propios consumidores de Estados Unidos y las propias empresas que se han instalado en México desde hace décadas. Dijo que no tiene sentido arancel con arancel, pues se va a perder la competitividad, y dijo que si el tema es migración, se hablará también con Trump sobre los resultados en la materia, los datos que le acabamos de compartir, al igual que con el fentanilo, cuyos precursores recordó que provienen de países asiáticos, por lo cual debe darse una coordinación integral para frenar el ingreso de drogas sintéticas. La presidenta puntualizó que México negociará con Estados Unidos como iguales y no como subordinados. Dijo que por más que Estados Unidos sea grande, México es una potencia cultural que no enfrenta una crisis de opioides como la que se tiene en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors,
tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. O sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica.